El manejo de criptografía con G lo podemos revisar elementalmente en tres aspectos. Todo esto tiene que ver con la seguridad y va un poco de la mano con lo que ya habíamos hecho a nivel de la autenticación y autorización, el modulito de manejo de usuarios. Estos tres aspectos que les decía en los que podemos manejar el tema de la criptografía serían primero el de generar información randómica. Voy a abrir un archivito aquí para hacer unas pequeñas anotaciones nada más. Podría ser perfectamente este. Como les decía, de estos tres aspectos que revisaríamos en el tema de la criptografía y que se usan cuando estamos manejando criptografía dentro de cualquier sistema, en cualquier aplicativo que ustedes quieran desarrollar y quieran manejar criptografía, estos podrían ser tres de los aspectos más típicos que ustedes podrían querer manejar. El primero, como les decía, sería la generación de datos randómicos. Generación de datos randómicos se utiliza mucho para crear, por ejemplo, cadenas de validación. Digamos, es muy común que ustedes quieran implementar la funcionalidad, por ejemplo, de que un usuario, al momento de loguearse, pueda tener un checkbox. Vamos un ratito a la aplicación y vamos a ver, y vamos a hacer un logout acá. Y en el login, aquí hay una opción de recordarme, pero podría tener yo una opción aquí en la que yo podría decir, me olvidé la clave, no recuerdo cuál es mi clave. Entonces, para implementar aquello, el momento de dar clic en esa opción de recordar clave, se podría generar una cadena randómica, una cadena de caracteres que de alguna manera nos resultaría ser única e indescifrable. De esta manera, al generarse esta cadena, yo puedo enviar esta cadena por correo electrónico al usuario que está tratando de recordar la contraseña olvidada. Esta contraseña olvidada se le podría permitir el reseteo siempre y cuando al dar clic en el vínculo que se crea en el correo electrónico, yo le estoy remitiendo esta cadena randómica al aplicativo. El aplicativo entonces al recibir esta cadena randómica desde el correo electrónico puede cotejarla con la cadena que generó originalmente. Si coinciden las dos cadenas, entonces quiere decir que el usuario que está solicitando recibió el correo electrónico y el usuario que recibió el correo electrónico es efectivamente quien estuvo haciendo la solicitud del cambio de la contraseña. Es un método muy utilizado, bastante común en el tema de la recuperación de claves. Por ejemplo, no es el único esquema o el único entorno en que podríamos utilizar una funcionalidad como esta, pero vale la pena como para ejemplificar. Se pueden utilizar cadenas randómicas para muchos otros temas, como por ejemplo la propia generación de un identificador de un registro. En muchas bases de datos, nosotros por ahora en nuestra base de datos, lo que estamos haciendo es manejar los identificadores de las tablas con datos numéricos. C43DB, voy a hacer. La base de datos C43DB es la mía, está acá. Bien, como les decía, en las tablas que hemos estado manejando, nosotros estamos teniendo un identificador, un campo identificador como este, que estamos marcando acá, y en las otras tablas también. Pero estos identificadores, como vemos, si vemos la estructura de las tablas, estamos viendo que son de tipo entero y tienen la característica de autoincrementales. Es muy viable y muy factible. De hecho, muchas bases de datos utilizan este formato para generar los identificadores únicos. En lugar de manejar números enteros, utilizan cadenas randómicas. Es decir, que se van generando en función de muchos parámetros. Algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con la fecha, hora exactas en el instante en el que se generó la cadena. Y esto nos permite entonces tener unos identificadores que son mucho más aleatorios que un identificador numérico, primeramente. Y segundo, que no son tan fácilmente identificables. Entonces,
donde se utilizaría un identificador que no, donde me conviene, mejor dicho, más que sea un identificador no numérico. Digamos que una vez que yo hago login acá, yo podría irme, por ejemplo, al formulario de manejo de personas. Y en este formulario, por ejemplo, cuando yo me pongo sobre el view, en la esquina inferior izquierda de la ventana, nosotros estamos viendo la URL hacia donde se va a dirigir este clic. Y me dice claramente que voy a visualizar el registro con identificador número 1, ¿sí? Que acá voy a revisar el identificador número 2, acá voy a revisar el identificador número 4. Bien, este detalle, dado que nosotros somos los únicos usuarios por ahora del sistema, no nos hace mayor diferencia si se maneja o no numérico. Pero ¿qué tal si esta interfase la van a compartir también, por ejemplo, clientes? Y los clientes van a querer ver solamente, digamos, que yo ya no estoy viendo a las personas, sino están, por ejemplo, viendo vehículos, ¿sí? Digamos que él está viendo, digamos que es Pablo Pérez. Pablo Pérez está viendo únicamente sus vehículos, es decir, usa una interfase propia para el cliente y el cliente puede ver solamente sus vehículos. En este caso, Pablo Pérez debería poder ver únicamente estos dos registros. Y asumamos que ya nosotros hemos implementado esa funcionalidad y aquí ya estamos filtrando esta visualización y se muestran solamente los registros de este usuario específicamente. Este usuario podría ser un poco más inteligente que el promedio y darse cuenta de que cuando pone el mouse sobre estos iconos de la derecha, él tiene esta opción que dice, yo puedo modificar el vehículo con identificador número 2. O, sin poner el mouse ahí, cuando él le da clic, digamos que él tiene el formulario para modificar su vehículo, los datos de su vehículo. Bien, pero él dice, ¿y qué tal si es que yo modifico no el vehículo número 2, sino el vehículo número 4? ¿Sí? Ahora estoy modificando el vehículo número 4, que como ustedes pueden ver aquí, le pertenece a Mónica Guillén y no a Pablo Pérez. Entonces, el hecho de utilizar este tipo de vínculos me puede conllevar a un posible o potencial problema de seguridad. De tal manera de que un usuario, al conocer ya cuál es la estructura de las URLs que pueden presentársele para hacer ciertas operaciones, él podría manualmente modificar este número, porque es fácil saber que si es que él tiene el vehículo 2 y el vehículo 3, probablemente alguien más tiene el vehículo 4, o el 5, o el 6, o el 35. Bien, entonces él podría intentar esto. Y potencialmente, si no hemos tomado todas las precauciones del caso dentro del sistema, podría provocarse un problema de seguridad. Bien. Para evitar esto, justamente es que nosotros podemos utilizar identificadores en el formato de cadenas randómicas. Es decir, aquí yo voy a generar una cadena randómica de tal manera que cuando yo vea la lista de mis vehículos, cuando yo haga clic, en realidad para editar, no me aparezca el identificador aquí numérico en la URL, sino me aparezca una cadena randómica. Entonces, se me imposibilita de alguna manera el hecho de que yo pueda adivinar cuál es la cadena randómica de otro vehículo que no es el mío, y yo podré ver solamente los míos, porque de los míos sí se van a generar aquí las cadenas randómicas respectivas, porque me van a aparecer solamente de mis vehículos en la interfase. Este podría ser otro caso típico de uso de una cadena randómica. Entonces, la primera opción que les decía para el primer aspecto que vamos a revisar en seguridad sobre el tema de criptografía sería la generación de datos randómicos. El segundo aspecto que vamos a revisar tiene mucha relación con el tercero. En realidad el segundo y el tercero van de la mano, pero lo vamos a generar como dos, lo vamos a estudiar como dos fases diferentes o dos aspectos diferentes. El primer aspecto que vamos a revisar en este caso, que sería el segundo, es la encriptación y desencriptación de información.
las facilidades que el framework les da para que ustedes puedan encriptar y desencriptar información. Entonces, ustedes van a querer, por ejemplo, presentar o almacenar en la base de datos una cierta información de forma encriptada y luego van a querer en algún momento desencriptar esa información. Ojo, este paso no tiene nada que ver con el procedimiento que ya vimos de la encriptación de contraseñas. La encriptación de contraseñas es especial porque no se puede desencriptar. Esta desencriptación no existe en el caso del manejo de las contraseñas. El manejo de las contraseñas es especial y requiere un poco más de seguridad y por eso se utilizan algoritmos de una sola vía, como se les suele conocer. Quiere decir que solamente se pueden encriptar y una vez encriptados es imposible desencriptarlos. En el caso que estamos viendo aquí, queremos tanto encriptar como desencriptar la información. Ese sería el segundo aspecto. Y el tercer aspecto que tenemos para revisar sería el de confirmar la integridad de cierta información. En este paso, lo que queremos es entregar una cierta información de alguna manera. Puede ser esto por medio de una descarga, por ejemplo. Yo voy a descargar un paquete de información y al momento de descargar yo no descargo solamente el paquete de información, sino también descargo una que se conoce comúnmente como suma de control, es decir, una cadena de verificación de esa información. De tal manera que yo podría correr un algoritmo de verificación, de confirmación, y si es que me obtiene la misma cadena de verificación, quiere decir que la integridad de la información está intacta, que no ha pasado nada durante el proceso de transmisión o de movilización de esa información. Estos son entonces los tres aspectos respecto a la criptografía que vamos a revisar. Comencemos con el primero, que sería el de la generación de los datos randómicos. ¿Cómo puedo hacer en PHP para lograrlo? Todo esto lo vamos a hacer en realidad en pseudocódigo, con algo por ahí de ejemplificación quizás muy sencilla, ¿no? Vamos a dejar esto en un comentario porque sería como que los temas que vamos a revisar. Lo primero, ¿cómo generamos pseudoinformación? A través de G. Bien. Es muy sencillo. En realidad nosotros podemos almacenar dentro de una variable que diga randómica, por ejemplo, el resultado de la aplicación G y el método getSecurity que ya habíamos utilizado anteriormente para el manejo de las contraseñas. GetSecurity, recapitulemos un poquito, lo que hacía era devolverme un componente de seguridad que está implícitamente ya declarado dentro de la aplicación. ¿Bien? Entonces aquí, hasta este punto, tengo todo esto, me devolvería un componente, el componente que maneja el tema de seguridad dentro de la aplicación, que tiene todas estas operaciones para el manejo de la criptografía y la seguridad en general. Entonces, de este método yo simplemente voy a generar, entonces, una cadena aleatoria. Así se llama el método, ¿no? Generate Random String. Al ejecutar este método, yo obtengo entonces una cadena randómica dentro de esta variable. Y funciona de esa manera, tan simple como esto. Esto quiere decir que yo podría perfectamente asignarle una cadena randómica en el momento en el que me solicitan la recuperación de la contraseña. Yo generaría, por ejemplo, una línea como estas. Genero la cadena, esta cadena la almaceno en un campo de la base de datos, por ejemplo, y el momento en el que envío, antes de eso, envío un correo electrónico al usuario, al correo electrónico registrado en mi sistema, que se supone que corresponde con ese usuario, indicándole que debe dar clic en un link que lo que hace es devolverme justamente esta misma cadena randómica. El momento en el que el usuario recibe el mail y da clic, entonces me va a enviar esa cadena y yo podré comparar esa cadena con la que almacené en la base de datos y en función de eso entonces podré validar que efectivamente ese usuario era ese usuario.
Vamos a hacer en este caso una pequeñísima implementación a través de los comandos y justo teníamos aquí el de pruebas, ¿no? El comando de pruebas lo vamos a hacer a nivel de la interfase de comandos. Acá tenemos entonces la creación de un método público, public function, action, y le vamos a llamar generar cadena aleatoria. Bien, tan simple como eso, y voy a poner el código que de hecho había manejado ya anteriormente, ¿no? Que sería este. Y le voy a decir en este caso que imprima el resultado de ejecutar ese método concatenado con un salto de línea. Esto es necesario en las aplicaciones de consola, caso contrario ya vamos a ver en la práctica qué es lo que pasa si no imprimimos ese salto de línea. Y como buena práctica le vamos a retornar un OK, como por defecto. Entonces grabo el controlador y yo podría movilizarme hacia un aplicativo donde podría, hacia la consola, perdón, donde podría ejecutar esta operación. Estoy abriendo en este momento la consola, conectándome para poder ejecutar estos ejercicios. Unos instantes, por favor. Ok, estoy conectado. Bien, y en la consola yo podría entonces ejecutar de var www del sitio instructor. Mejor me voy a mover hacia allá para no desperdiciar mucho. Y la carpeta private. Dentro de la carpeta private habíamos visto estaba el script para ejecutar comandos de consola. Y voy a ejecutarlo ahí. Entonces y veo entonces que dentro del componente de pruebas tengo este generar cadena aleatoria. Bien, entonces yo puedo ejecutar perfectamente este comando, ¿no? Y pruebas generar cadena aleatoria, doy enter. Y tengo un pequeño inconveniente que dice que no se ha encontrado G. Ah, sí, perdón. En este caso tengo que indicar que G es esto, o podría perfectamente hacer algo que se usa mucho, que es incluir G aquí arriba. Ok. Entonces vuelvo a ejecutar y en este caso, como vemos, me genera esta cadena randómica. ¿Qué es lo que pasaba si es que no le agrego este salto de línea al final? Que visualmente no me va a quedar muy bien la salida del comando. Voy a ejecutarle de nuevo, porque la salida del comando queda aquí. Esta es la cadena randómica, pero inmediatamente se me escribe el prompt de la línea de comandos. Entonces queda pegado la salida del comando con el prompt. Entonces esto no me queda muy bien, digamos. Entonces, por esto es que normalmente cuando presento algo en la consola de comandos, al final es buena práctica que nosotros mandamos imprimir siempre un salto de línea para presentar justamente esto, ¿no? Entonces, nuevamente, ejecuto el comando y esto me genera una cadena randómica. Fíjense que cada vez que ejecuto el comando me genera una cadena diferente, obviamente porque es una cadena aleatoria. Esta cadena aleatoria se puede utilizar entonces para cualquiera de los fines descritos o cualquier otro fin que ustedes vean conveniente utilizar. Incluso, bajo ciertas circunstancias, hay quienes de esta cadena utilizan solamente la primera parte, los primeros 8 caracteres, los primeros 10 o 12 caracteres, porque no quieren tener cadenas demasiado largas. Obviamente, mientras más grande, mientras más larga la cadena, es menos probable que hayan colisiones. Esto quiere decir que una cadena pueda generarse igual o parecida 2 veces, ¿no? Pero dependiendo del ámbito en donde nosotros lo utilicemos, aquí es donde entra el criterio del programador y podrá decidir entonces si utiliza la cadena completa o la cadena recortada o toma una subcadena que serían los primeros n caracteres o los últimos n caracteres, dependiendo de lo que pueda ir necesitando. Bien. Este es el primer tema de la generación de cadenas aleatorias y es, como ven, bastante simple. No tiene mayores complicaciones. Podríamos inmediatamente pasar al tema de la encriptación y la desencriptación, que sí, obviamente,
como ya implica dos procesos en sí mismo, resulta ser algo más complejo que solamente la generación de cadenas. En el tema 2, entonces, de la encriptación y desencriptación de la información, obviamente son dos fases, dos pasos, ¿no? El primero sería el saber cómo podemos encriptar la información y luego cómo podemos desencriptar esa información. Para esto, el Yi provee funciones de ayuda muy convenientes que permiten justamente la encriptación y la desencriptación de la información utilizando una llave secreta. Este es un detalle importante, que nosotros cuando encriptamos la información, la encriptamos con una clave. Y vamos a necesitar esa misma clave para poderla desencriptar. Esto es un detalle bastante importante y que nos permite manejar una capa más, digamos, de seguridad a nivel del proceso de encriptación y desencriptación. Entonces, la información que es pasada al método de encriptación va a ser manejada o encriptada a través de una contraseña, de una llave, que ustedes pueden proporcionarle justamente en el momento de la encriptación. Un ejemplo podría ser que ustedes quieran almacenar cierta información en la base de datos, pero quieren asegurarse de que solamente el usuario que tiene la clave, o de alguna manera más genérica, dicho de una manera más genérica, solamente el usuario al que le corresponde la información pueda entonces desencriptar esa información en el momento en el que la abra. Bien. Detalles en este sentido, o mejor dicho, ejemplos en este sentido podrían saltar en este momento a la imaginación de algunos de ustedes, pero yo les podría plantear lo siguiente. En un aplicativo ustedes tienen cierta información que es muy importante, confidencial, digamos, como por ejemplo, yo le estoy pidiendo que el usuario ingrese sus datos de su tarjeta de crédito. Entonces, nadie más, absolutamente nadie más debería poder ver, modificar o usar estos datos de una tarjeta de crédito dentro del aplicativo. Entonces, ¿qué hago yo? En la interfaz en la que yo le pido estos datos, el momento en que voy a guardar esta información, yo la encripto. La encripto con una contraseña que solo ese usuario va a conocer. Una contraseña que yo, por ejemplo, genero en ese momento. ¿Y cuál podría ser esa contraseña? Y una contraseña muy segura podría ser a través del uso de una generación de datos randómicos que ya vimos anteriormente. Es decir, estaríamos encriptándole con una clave parecida a esta. Una clave muy difícil de adivinar y una clave que tiene una buena cantidad de caracteres, como para de alguna manera imposibilitar que alguien pueda adivinar. Entonces, el momento de almacenar, encripto la información con esa clave randómica, yo le proveo esa clave randómica al usuario y de esa manera, entonces, cada vez que el usuario va a utilizar, debe poner su contraseña para poder desencriptar esa información. Y esto, una vez desencriptado, se le presenta y él podría potencialmente editarle, actualizarle o probablemente usar la información de la tarjeta de crédito para hacer algún tipo de transacción o lo que en ese caso pudiera necesitar. Este es un ejemplo en el cual ustedes podrían necesitar la ejecución de encriptación y desencriptación, pero con los tiempos como van, esto cada vez va a ser más necesario y cada vez va siendo más necesario que nosotros guardemos nuestra información de forma segura. Bien, ¿cómo manejamos el tema de la encriptación? De alguna manera es relativamente simple o al menos no es más complejo que el paso de la generación de datos randómicos. Entonces digamos que datos encriptados, digamos que le voy a llamar la variable, va a ser igual a, en este caso vamos a trabajar de la misma manera que arriba, es decir, vamos a tomar el componente de seguridad de la aplicación, que nos devuelve el método getSecurity de la aplicación Y, y le vamos a ejecutar el método llamado encryptByPassword. encryptByPassword me recibe dos argumentos. Primero, el primer argumento serían los datos que quiero encriptar
Y el segundo argumento podrían ser, en este caso, por ejemplo, la contraseña. Clave, pongámosle para que no tenga que poner la ñ, clave. De esta manera, entonces, o con una instrucción similar a esta, yo podría encriptar perfectamente los datos almacenados dentro de la variable datos. Y se encriptaría con la contraseña guardada en la variable clave. Toda esta data encriptada se almacenaría entonces dentro de la variable datos encriptados. Y una vez que yo tengo ya estos datos encriptados, estos yo los podría mandar a guardar en un campo de la base de datos, en un archivo, en lo que a mí me parezca más conveniente hacerlo. Bien, ya tengo los datos encriptados. En algún momento posterior, puede ser una hora después, un día después, un año después, yo podría entonces necesitar desencriptar esa información. Entonces vamos a decir datos para manejar de alguna manera la misma nomenclatura del paso anterior, es decir, esta variable es la que quiero obtener a la final, ¿no? Esta es la variable de entrada, esta es la que contiene los datos que se van a encriptar originalmente, que se encriptaron originalmente, y estos son los que ahora quiero obtener con el proceso inverso. Entonces, estos datos serían igual del componente de seguridad de la aplicación, voy a ejecutar el método decrypt by password. Y en este caso, obviamente vamos a pasar dos datos, ¿no? El primero serían los datos que están actualmente encriptados, que serían estos de aquí, que para este punto yo pude haberlos leído de una base de datos, de un archivo, de algún lugar. Y segundo, la contraseña, que sería en este caso la misma que se manejó para el paso de la encriptación. Entonces, al tomar los datos encriptados y pedir que se desencripten con la clave con la que se encriptó, vamos a obtener como resultado los datos originales. Así es como podríamos manejar el tema de la encriptación y la desencriptación de información. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, un ejemplo muy sencillo para que veamos esto funcionando. Vamos a tomar el mismo ejercicio, el mismo comando para plantear este problema. Entonces, vamos a hacer un function que sería action encriptar. Bien. Para simplificarnos le vamos a pasar una sola variable que sería los datos que queremos encriptar, ¿no? Y como les decía, para simplificar vamos a definir que la contraseña es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simplemente por manejar un ejemplo. Ya en el mundo real ustedes pueden tomar esta contraseña igualmente de una base de datos, generarla aleatoriamente, podrían tomarlo de un archivo, alimentarla en el momento de ejecutar el comando. No sé, esto quedaría a libre albedrío según el escenario en donde estén implementando. Y lo siguiente sería tomar el ejemplo que habíamos hecho antes, que sería esta parte. Y mandamos entonces a encriptar los datos con la clave. Y el resultado lo vamos a imprimir en pantalla. Bien, tengo ya la posibilidad de encriptar cualquier información. Entonces, yo puedo correr nuevamente allí para ver la lista de operaciones y aquí tengo justamente el de encriptar. Entonces, yo puedo nuevamente correr el comando allí y mandar a encriptar. Lo que me va a pedir, si es que no le doy nada, me dice que tengo que proporcionarle un argumento llamado datos. ¿Qué datos quiero yo encriptar? Entonces, digamos que yo quiero encriptar mi nombre. Este es el dato que quiero encriptar. Es algo muy simple, ¿no? Le mando a ejecutar y este es el resultado de la información encriptada. Este es el dato de mi nombre encriptado. Es este. Esta es la información. Bien. Esto entonces yo lo que podría hacer perfectamente y algo que se hace con mucha frecuencia de hecho
es que este tipo de comandos simplemente impriman el resultado del proceso sin el salto de línea. ¿Con qué finalidad? Que si yo le corro así, me va a salir feo, eso todo ahí bastante críptico, digamos, pero yo puedo en la línea de comandos, por ejemplo, redirigir esto hacia un archivo que yo podría llamarle datos encriptados. .txt, por ejemplo, no importa. Y entonces, dentro de este archivo datos encriptados que acabo de generar, está guardado mi nombre encriptado con 112 caracteres. Yo puedo decir, por ejemplo, quiero mirar el contenido de este archivo y esos son los datos encriptados con esa clave. Nuevamente, fijémonos que el dato que mandé a encriptar es el mismo y sin embargo la salida del comando cada vez es diferente. ¿Sí? Fíjense, aquí es una secuencia, aquí es una secuencia diferente y aquí es una secuencia totalmente diferente. Entonces, el proceso de encriptación no siempre nos genera la misma información y sin embargo está encriptada los mismos datos de entrada con la misma contraseña. Es decir, se manejan algoritmos bastante seguros en este sentido. Una vez que ya tenemos el dato encriptado, vamos a crearnos entonces como ejemplo, vamos a crearnos el método de desencriptación public function action desencriptar. Y aquí lo que voy a necesitar son los datos encriptados. La clave va a ser exactamente la misma, no puedo hacerlo de otra forma porque si no, no me va a funcionar. Y finalmente entonces voy a mandar a imprimir el resultado de, en este caso sería el componente y el método sería decrypt by password. Los datos que recibo como argumento serían en este caso los datos encriptados y por supuesto la clave con la que voy a desencriptar, que tiene que obviamente ser la misma. En este caso, como voy a imprimir el resultado directamente y la salida del comando debería ser en este caso del ejercicio mi nombre, sí voy a poner el salto de línea. Ok, entonces voy a correrle el ejemplo de desencriptar y le voy a pasar esta información, que sería lo que en este momento está encriptado, ¿no? Pero como los caracteres que yo estoy utilizando aquí son caracteres especiales, entonces no me permite, me da un error ahí, es como que se queda esperando que yo le provea otra información. En este caso lo voy a encerrar entre comillas para probar de esta manera y me da un error. Bien. El error que dice, veamos si es que realmente es un error o simplemente que no pudo captar la información que estaba aquí. Bien, vamos a intentar algo más, que sería echo. ¿Cómo se llamaba el archivo en el que le había mandado a encriptar? Datos encriptados se llama. Vamos a hacer esto. Vamos a proporcionarle vía pipe o vía una tubería al comando desencriptar. Ah, sí, perdón. El error que estoy cometiendo es que se me olvidó cerrar la función. Ok. En este caso me falla porque no le estoy proporcionando el argumento, así que probemos por acá.
y no me lo desencriptó. Bien, estas cosas suelen pasar cuando estoy trabajando con información encriptada. La información encriptada es muy sensible, digamos, porque el formato con el que estoy obteniendo los datos encriptados es un formato muy especial. Entonces, al yo tratar de utilizar este formato binario directamente en una consola que maneja texto, yo suelo tener algo de inconvenientes en este caso porque la información encriptada puede malinterpretarse si es que yo le paso como parte de una cadena, como en este caso, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es, cuando yo ejecute esto, puedo mandar a serializar esa información. Cuando serializo una información, que sería en el paso de la encriptación, voy a encriptar más arriba. Yo obtengo entonces una cadena de texto serializada. Y esta cadena de texto serializada sí podría potencialmente ser manejada por parte de PHP. Bien, nuevamente voy entonces a correr el ejercicio que guardaba dentro de datos encriptados. Y en el caso contrario, que sería la desencriptación, tendría que entonces deserializar, unserialize, la información encriptada. ¿Sí? Es decir, que en este caso yo debería desencriptar el contenido de el archivo se llama datos encriptados. ¿Sí? Y la serialización no me va a solucionar el problema, claramente, ¿no? Aquí me doy cuenta porque cuando le mando a imprimir el contenido de los datos serializados, de hecho, se me mezcló con la salida del prompt. Entonces, no, definitivamente esto no va a funcionar. Otra alternativa en este caso es el que comprimamos eh, la información que está encriptada. Para esto podemos utilizar la librería de compresión que nos facilita PHP directamente. Veamos, mostremos esto un poquito. Es php.net y le podemos ver zip, por ejemplo. Y aquí tenemos entonces información de cómo podemos manejar encriptación, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos directamente. Entonces decimos, por ejemplo, que zip es igual a un nuevo archivo zip. El nombre del archivo sería este. Y abrimos un archivo. Y luego le podemos agregar información a ese archivo. Y todos estos están abriendo los archivos. Vamos a ver el tema de la compresión directamente. Estos ejemplos están abriendo archivos previamente comprimidos.
Este me está permitiendo manejar solamente encriptación de archivos. Veamos bzCompress. Ya, este sí me permite comprimir cadenas. Ok. Entonces veamos un ejercicio. Tenemos la cadena y la cadena comprimida sería entonces esta. Muy bien. Ok, tenemos entonces el ejemplo. Vamos a implementarlo. En lugar de serializar, entonces vamos a hacer un bzCompress. Y el segundo argumento me dice que es el radio de compresión, pero no es obligatorio. Ok, ahí está muy bien. Probemos entonces la compresión, a ver cómo nos va directamente. Ahí sí, guardar. Nuevamente me genera datos binarios. Bien, vamos a encriptarlo entonces directamente al archivo. Datos encriptados. Y lo que vamos a hacer acá entonces es alimentarle ya no con un nombre con una variable, sino vamos a abrir directamente el archivo. Entonces vamos a decir que $encriptado, aquí está este paréntesis, voy a decir que $encriptado va a ser igual a file get contents del archivo, perdón, se me presionó aquí el de ver los resultados. Ok. File get contents de un archivo llamado datosencriptados.txt. Y ahora, esto me va a devolver un archivo comprimido. Hagámosle primero sin compresión. Vamos por la vía más simple. Ok. Y debería funcionar. Vamos a ver. Entonces, primero generamos el archivo comprimido. El error que me da es línea 51. Error de sintaxis. Ah, está aquí el unserialized todavía. Ok. Bien. Encriptamos y desencriptamos. Desencriptar. Y el resultado en este caso es justamente la cadena original. Lo que podríamos hacer también, para que no esté quemado todo, podríamos proporcionar el nombre del archivo que contiene los datos encriptados y proporcionarlo directamente acá, ¿no? Ok, entonces voy a mandar a encriptar cualquier cadena.
En este caso, para poner una cadena con espacios. ¿Sí? Y le guardo entonces dentro del archivo datos encriptados. El archivo datos encriptados contiene esto, que es una cadena, la cadena encriptada justamente. Y cuando le corro el desencriptar, él me va a pedir que yo le proporcione un nombre de archivo. Y el dato del archivo que quiero desencriptar, o que contiene los datos encriptados, sería este. Y en función de esto, entonces me devuelve la cadena original, que en este caso dice Paul Bernal es mi nombre, que es justamente la que yo mandé a encriptar. Existiría la posibilidad de que ustedes en el encriptador, por ejemplo, en lugar de proporcionar una cadena, de igual manera se proporcione un nombre de archivo. Por ejemplo, en lugar de datos, voy a poner archivo. Y lo que voy a encriptar, en este caso serían los datos, pero los datos van a ser igual al file getContents, es decir, tomar el contenido completo de un archivo, de este archivo que les doy como entrada, y esos datos que se han leído del archivo van a mandar a ser encriptados con esa clave. Entonces, estamos creándonos con G fácilmente, con unas muy pocas líneas, un encriptador y desencriptador de archivos con clave. Incluso podría yo proporcionarle aquí la opción de que se le indique con qué clave quiero yo encriptar. En este caso dejo comentada esta línea, y le proporciono como segundo argumento entonces la clave con la que quiero encriptar. Bien. Entonces, el momento de encriptar, yo ya no le proporciono un nombre de archivo, perdón, una cadena, sino un nombre de archivo. Entonces, digamos que yo quiero encriptar el archivo g.bat, por ejemplo. Este archivo quiero encriptar con la contraseña que diga admin001. Ese es el resultado de encriptar el archivo g.bat con esa contraseña. Ahora, este resultado yo lo voy a almacenar dentro del archivo datos encriptados. Entonces, ahora el archivo datos encriptados es un archivo encriptado. Puedo decirle cat de datos encriptados y justamente lo que contiene ahí son detalles de un archivo encriptado. Y ahora cuando le quiero desencriptar, puedo hacer ya lo mismo que había hecho antes. Desencriptar, pero me va a pedir dos argumentos. El primero, qué archivo quiero desencriptar, y segundo, cuál es la clave. Entonces, el archivo que quiero desencriptar es este datos encriptados y digamos que le proporciono admin 123 en lugar de 001. No me devuelve nada, ¿no? Esto quiere decir que no lo desencriptó. La contraseña no es válida o algún otro, los datos encriptados no corresponden, no sé, algo no fue bien y no me da ningún indicio justamente por razones de seguridad. Pero si es que le digo la contraseña correcta, admin 001, el resultado que se me presenta en pantalla es el contenido del archivo g.bat que yo había mandado a encriptar originalmente. Entonces puedo encriptar directamente cadenas o incluso archivos completos si es que ese fuese el caso. Podría entonces encriptar toda la aplicación si es que yo la comprimo en un zip, por ejemplo, y le mando como argumento a este zip a encriptarse con el archivo. Entonces, como ven, es una funcionalidad que nos provee el componente de seguridad de G y que nos da esta gran facilidad para poder realizar estas operaciones de forma bastante simplificada, de hecho. La última fase o la última funcionalidad que vamos a ver en el tema de manejo de criptografía sería la confirmación de la integridad de cierta información. ¿Cómo podemos hacer para confirmar que ciertos detalles realmente corresponden con lo que yo había enviado originalmente? Es decir, la confirmación de la integridad de esa información enviada originalmente. Entonces, en este sentido hay ciertas situaciones en las cuales se va a necesitar que ustedes puedan verificar la integridad de cierta información que pudo o no haber sido moneada, modificada o manipulada, digamos, en el lapso en el que se produjo y en el que la estamos tomando, en este caso, para uso, ¿no? Esto se utiliza mucho, estos procesos se utilizan mucho en procesos de análisis forense, por ejemplo,
cuando una persona es contratada para hacer un análisis forense de un disco duro, digamos, lo que podría requerir esta persona es que se le entregue no solamente la información, sino la suma de control de esta información. De esta manera, esta persona podrá validar que la información que le están entregando es y corresponde exacta y fielmente a la información original del disco de donde se la sacó. No se recomienda operar, por ejemplo, para estos casos de investigación sobre la información original, sino se provee una copia de esa información. Y esa copia debe ir acompañada de una verificación de integridad para que el perito, en este caso, que está analizando esta información, pueda garantizar de que la data que está analizando corresponde exacta y fielmente con la data original, con la data que es la prueba física del caso, ¿no? De esta manera, entonces, lo único que necesitamos hacer es manejar este proceso más o menos de la misma forma que en el caso anterior, que en el punto 2 de la encriptación y desencriptación, solo que en este caso la primera sería la generación de los datos de integridad, de la suma de control, y segundo sería la validación. Aquí en el punto 2 es bastante claro que los pasos son encriptación y desencriptación, pero en el punto 3 no es tan claro, así que, por ejemplo, podríamos detallarlo un poquito más aquí. En el paso 3 tendríamos, primero, lo que sería el proceso de hashing, que es como se llama de la info. Esto sería entonces generar la suma de control. Bien. Y en el segundo paso tendríamos entonces la validación del hash. Entonces el hashing me va a generar una cadena, un hash, que es la suma de control. Suma de control igual a hash, le vamos a poner acá. Y entonces en el segundo paso hacemos la validación de ese hash. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer paso vamos a separar, ese era el punto 1, este es el punto 2 y este sería el punto 3. En el primer paso vamos a decir entonces que los datos van a ser igual a, igualmente de la aplicación en I, obtenemos el componente de seguridad, get security, y del componente de seguridad vamos a ejecutar el método que se llama hashData. O dicho de otra manera, obtener el hash de una información. Bien. Para esto nuevamente se utiliza también una contraseña para poder manejar una capa adicional de seguridad incluso. En este caso, cuando vamos a hashear la información, lo hacemos además a través de una contraseña, ¿no? Vamos entonces a proporcionar aquí una información original y la clave. Entonces en datos obtenemos un hash o la información hasheada, es decir, esta información en formato de hash. Mejor, para que quede más claro, le vamos a llamar a esta hash y aquí le vamos a poner datos para manejar un poquito el mismo esquema de lo que habíamos hecho arriba. Y una vez que ya tengo el hash, en cierto momento voy a querer validar esa información. Entonces yo le voy a decir que los datos, en este caso, van a ser igual del componente de la aplicación security. Voy a ejecutar el método llamado validate hash. Perdón, validate data. Y le voy a proporcionar entonces el hash por los datos que se habían hasheado anteriormente y la clave. Como vemos, la filosofía o la forma en la que se maneja el proceso de ida y de regreso es muy similar al caso de la encriptación y desencriptación. En este caso es el hashing y la validación. Entonces, en el primer caso, en el hashing, digamos que es algo así como encriptar la información. Y en el caso de la validación es algo así como desencriptar. Pero en realidad no es aquello. Es validar que realmente esa información
hasheada con esa clave corresponde con la información original. Bien, vamos a poner entonces un poquito en práctica esto, tomando más o menos la referencia de lo que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces, vamos a tomar un método público llamado action hash, le vamos a poner el primero. Y el hash va a recibir, digamos, de igual manera un archivo para seguir la misma línea de lo que ya habíamos hecho y además la clave con la que se va a mandar a hacer el hash. Bien, lo que vamos a obtener entonces es de lo que ya habíamos escrito acá, esto. Bien, donde los datos van a corresponder con el hecho de que yo abrí un archivo, bueno, mejor dicho, igual que cuando yo estaba encriptando. Voy a abrir el contenido de ese archivo y ese contenido de archivo le voy a mandar a hashear. ¿Ok? Vamos a guardar y vamos entonces a correr el comando. En este caso, el comando se va a llamar hash y me va a pedir dos detalles. Uno, el archivo le vamos a manejar el mismo, que sería este g.bat, y la clave igualmente admin 001. ¿Bien? Entonces, fijémonos que el archivo original g.bat, que lo teníamos impreso aquí arriba gracias al ejercicio anterior, comienza con este @ecoof. Así es como comienza, ¿no? Con @ecoof. Y sin embargo, cuando yo le mandé a generar el hash, no me encriptó nada, ¿no? Obviamente no hay nada encriptado, pero el archivo originalmente comienza aquí y termina acá, que es lo que yo estoy marcando. Lo que está delante del contenido original del archivo es justamente el hash del archivo, la suma de verificación para ese archivo. Entonces, la parte de la validación requiere las dos cosas. Requiere tanto el hash como el contenido para que pueda validar que el contenido que yo estoy manejando realmente corresponde con ese hash. ¿De acuerdo? Entonces yo, como lo tengo impreso aquí en pantalla, yo le voy a mandar a guardar en un archivo llamado hash o datos hash. .txt. ¿Ok? Entonces, dentro de datos hash, tengo la suma de control y el contenido hasta el número 5 y desde la arroba en adelante tengo el contenido del archivo, el contenido original. ¿Bien? Ahora, fijémonos que en el caso del hashing, el hash para un archivo, en este caso para este archivo que estoy manejando, es siempre el mismo. Fíjense que este hash que yo generé anteriormente y el hash que genera ahorita es el mismo. La suma de control siempre va a ser la misma, en este caso, para la misma información. ¿De acuerdo? Ahora vamos a implementar el otro método. El método que nos dice public, el inverso sería el que nos hace la validación, y le vamos a llamar action validar. Así de sencillo. Igualmente voy a recibir el archivo que quiero abrir para validar y la contraseña para esta validación. Como les decía, la clave en realidad es incluso un plus, una capa adicional hacia el tema del manejo de la seguridad dentro de estas funciones. Entonces voy a abrir la variable hash y le voy a decir que es igual al file getContents de archivo. En este caso me voy a guiar un poco en lo que ya había hecho anteriormente. Voy a tomar los datos de ese archivo y luego voy a imprimir acá el resultado de el componente de seguridad de la aplicación y el método que se llama validate data. Y los datos que se le proveen aquí, el primero sería el hash y el segundo sería la clave con la que voy a hacer esta validación, ¿no? Le llamo hash, quizás de forma impropia,
porque en realidad es el hash más los datos. Son las dos cosas en uno, ¿no? Pero esto pienso que está bastante claro. Entonces vamos a ver qué resultado me provee el validar. Validar. Me va a pedir igual dos archivos, perdón, dos argumentos. El primero será el archivo que quiero leer, que sería este, los datos hash, y segundo la clave. Entonces, admin, igual voy a equivocarme a propósito y le voy a poner solo un 01 y no me imprime nada, ¿no? Me imprime vacío. Es más, si es que yo le mando a ejecutaría con la clave correcta, entonces me imprime el contenido del archivo original. Este es el indicativo de cuando se ejecutó correctamente y cuando falló. Cuando falla, no me imprime nada, me imprime un falso elementalmente, y cuando se ejecuta adecuadamente, me imprime el contenido del archivo. Bien, vamos a imprimir la salida, el resultado de la ejecución del comando, y le vamos a imprimir cuando le proporcione la contraseña equivocada. Me proporciona en ambos casos 0, porque el comando sí se ejecutó exitosamente. Lo que podría hacer aquí internamente es que le digo que me retorne, ¿sí? Si es que esto me devuelve algo verdadero, entonces me va a retornar exit code OK. Y en caso contrario, si es que me devuelve un falso, yo voy a utilizar entonces un exit code apropiado. En este caso vamos a revisar cuáles eran los exit codes que habían como opciones en el aplicativo G. Los exit code del aplicativo de consola serían aquí está. Can't create coffee, no. Podríamos irnos con un error no especificado, por ejemplo, ¿sí? Que me devolvería el dato 1, ¿sí? En lugar de 0. Vámonos con un error no especificado. Listo. Entonces, le he implementado esto para que el comando, además, en este caso, me devuelva como resultado de la salida, ya no me va a devolver el contenido del archivo, sino me va a decir a través del resultado de salida del comando si es que se ejecutó o no correctamente. Entonces, con la contraseña equivocada, yo le digo cuál es el resultado, me dice es 1. ¿Sí? Es decir, hubo algún error. En este caso, error no especificado. Pero con la contraseña correcta, el resultado es 0. Quiere decir que funcionó correctamente. Esto sería mucho más propio para poder realizar algún tipo de automatizaciones. Yo podría entonces ya, dentro de la consola, realizar validaciones de si se pudo o no corroborar la integridad de esta información, y en función de eso tomar ciertas medidas o determinaciones. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? En este caso voy a ejecutar nuevamente esto para... es más, voy a ejecutar las dos cosas de una sola para que se pueda ver la salida. ¿Sí? Me dice 0, quiere decir que se ejecutó correctamente. Bien, ¿qué tal si yo edito el archivo datos hash y le agrego al final solo un espacio? Es decir, estoy aquí y voy a agregar un espacio. Solo un espacio, es decir, al archivo no le hace mayor daño, ¿o sí? Vamos a validar y entonces me devuelve 1, porque ya no se valida la integridad de la información. Es decir, entre que generaron este archivo y yo lo acabo de recibir, le modifiqué, ya el hashing ha cambiado
y ya obviamente no se puede validar esa información. Si yo regreso nuevamente esto a la posición original, borro ese espacio, grabo, vuelvo a validar y nuevamente funciona de forma perfecta. Bien, valida nuevamente la información. Entonces, tenemos las cubiertas a este punto, entonces, los tres aspectos en los cuales hemos ejemplificado la implementación de la criptografía, la generación de datos randómicos, la encriptación y desencriptación de la información y la confirmación de la integridad de una cierta información. En los ejemplos 2 y 3 hemos manejado, de hecho, archivos. En el primero, una cadena simple. Todos estos ejemplos los hemos implementado a través de la línea de comandos y se pueden utilizar, en este caso, en cualquier otro entorno que nosotros vayamos determinando necesario.